Ayer nos fuimos a acostar con una declaración de la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que la oposición, acusaba a la oposición de impulsar un golpe blando. ¿Tenemos el audio? Muy bien. Convengamos que acá la oposición política y sus resortes en momentos electorales siempre han tendido, por supuesto, a que haya una devaluación de nuestra moneda. Es lo que sueñan hacer de acá el 14 de noviembre, ¿no? Dar un timonazo nuevamente para poner obviamente más complicada la situación económica. Eso son, como se llaman en el mundo, los golpes blandos, ¿no? O sea, arruinar al gobierno tiene que ver con tensar y generar condiciones muy adversas para que, bueno, la vida se le complique a más cantidad de personas y eso genera obviamente lo que están pensando, debilitar y hacer un golpe blando a nuestro gobierno en materia económica y en materia comunicacional y en cada una de las que puedan. Realmente causa gracia escuchar a Victoria Tolosa Paz diciendo que la oposición está pergeñando, está impulsando un golpe blando cuando los enemigos los tienen adentro del gobierno. Y acá vale la pena hacer un ejercicio de memoria. Tenemos que recordar por lo menos algunas de las cosas que vivimos en todo este tiempo y preguntarnos justamente, ¿no? ¿Quiénes son los que permanentemente promocionan golpes blandos para aferrarse al poder a cualquier costo? Yo se lo pregunto a los chicos en la mesa, a los de la producción, a ustedes que están del otro lado también, ¿no? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Y quiénes fueron, por lo menos al principio de la pandemia, cuando nos enteramos del COVID, los que nos dejaron a merced de la suerte y permitieron el ingreso de este virus para contagiarnos a muchos y millones de argentinos? ¿Quiénes fueron luego de que entró con fuerza una vez que el ministro, ¿se acuerdan del ministro Ginés González García, que nos decía, no llega, está muy lejos? Es una gripecita. Nos tenemos que preocupar por el dengue. Nos tenemos que preocupar justamente por el dengue, y luego que entró con fuerza nos implantaron la cuarentena más larga del mundo y que abrazaron con pasión. ¿Por qué la abrazaron con pasión? Uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de mente democrática y republicana y con ideas de libertad puede abrazar el mantenernos encerrados a todos, el separar a las familias, como fue lo que nos pasó? Yo recuerdo que en esa época no podía visitar, por ejemplo, a algunos familiares porque estaban en situación de riesgo, al menos así era como nos planteaba el gobierno en esas cuestiones cuasi dictatoriales, ¿no? Y ahí me vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los que impulsan un golpe blando, ¿no? ¿A quién le están dedicando ese golpe blando? ¿Al gobierno o a la sociedad? Esa es una de las preguntas que me hago y que le digo a la gente que hay que hacerse, ¿no? ¿Quiénes fueron los que nos tuvieron encerrados sin la posibilidad de salir a la calle para ganarnos el mango y llevar la comida a nuestra casa? ¿Quiénes fueron los que no nos permitieron despedir a los propios, cuando se morían por no tener las vacunas que ellos se robaron, organizando esos vacunatorios VIP? Funcionarios de una casta política que hasta el día de hoy se creen privilegiados, como Victoria Tolosa Paz, acusando a la oposición de impulsar un golpe blando. ¿Quiénes fueron? Una casta realmente hedionda, no sabía encontrar qué palabra, ¿no?, para describirla. Es hedionda, provoca muchísimo rechazo, la de este poder de turno que día a día, o por lo menos lo que vimos en las elecciones de la PASO, pierden el apoyo popular. Un golpe blando, dicen los que dejaron morir a miles de argentinos por la inoperancia en el poder, como Mauro Ledesma. ¿Recuerdan a Mauro Ledesma? El que murió ahogado cuando intentaba cruzar a nado el río Bermejo para ingresar a Formosa a reunirse con su familia, una provincia gobernada por Gildo Infran. Ese sí que es un dictador y que pega repetidamente golpes blandos a su población para permanecer por siempre en el poder. El mejor gobernador de la Argentina según el presidente Alberto Fernández. Recuerdo, y hay que hacerlo porque en estas tragedias, yo les digo a todos los que están escuchando, está prohibido olvidar a Abigail Jiménez, la imagen viva de su padre llevándolo en brazos durante kilómetros para estar en su casa por la irracional decisión de otro gobernador, entre comillas, de excelencia, según el gobierno nacional, Gerardo Zamora, que le impidió entrar con el auto a esa familia que solo quería estar reunida para acompañar a Abigail en sus últimas horas. Miren usted, qué detalle. Últimas horas de esta chiquita y estar acompañada por los suyos, ¿no? Era lo único que quería.
Golpe blando, nos dicen los que impidieron a Pablo estar al lado de su hija en sus últimas horas también. Recordamos la carta que escribió esa chica, caló hondo en el sentir de todos los argentinos, por lo menos en el mío, ¿sí? Al punto de quebrarnos por la indignación que nos provocó. Entre otras cosas, nos decía Solange: hola, soy Solange Mus. Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos. Quiero que sean respetados. Lo escribo porque no puedo hablar mucho. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso. Siento tanta impotencia de que sean arrebatados los derechos de mi padre para verme y a mí para verlo. ¿Quién decide eso? Si queremos vernos. Acuérdense, hasta mi último suspiro tengo mis derechos, nadie va a arrebatar eso en mi persona. Y mientras Solange Mus nos golpeaba con esta carta tan dolorosa y gritando libertad y derechos a viva voz, el presidente nos decía esto en ese momento. Ahora, es posible que entre las personas que se muevan haya gente que no está autorizada a salir. Yo les aviso a esa gente que a donde los encontremos los detenemos y les vamos a sacar los autos, porque son unos inconscientes. Y lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza. Qué soberbia, la del presidente. Mientras nos decía eso, organizaba fiestas clandestinas de cumpleaños de su pareja. ¿Recuerdan? Hay que recordarlo eso. Y para peor de males, luego que se descubrió, le echó la culpa a la esposa, estando embarazada. Ay, qué poca hombría que hay que tener. Qué poca hombría que hay que tener por eso. Como contrapartida de estas historias dolorosas, vuelvo a pensar en la teoría del golpe blando que planteó Tolosa Paz. Y recuerdo, como todos hacemos, a esa suelta de presos, de a miles, que hicieron apenas nos encerraron y provocó una ola de delitos como no se veía hacía mucho tiempo en los grandes conglomerados del país, especialmente en los distritos del conurbano bonaerense, sembrando el terror en los ciudadanos honestos y sin respuesta de la policía y la justicia para defenderlos. Terror sembraron. Yo me pregunto, ¿qué tipo de gobierno democrático y republicano siembra terror a sus ciudadanos mientras los mantienen cerrados? Acusan a la oposición de golpe blando los campeones de la soberbia y el apriete, los que algunos creyeron que volvían mejores, que Alberto Fernández era como Nelson Mandela que venía a terminar con la grieta porque tenía apertura para el diálogo y los acuerdos. Esto le decía a toda la población hace poco más de un año mientras continuaba de festejos, no solo el de su esposa en el cumpleaños, también con los Moyanos. ¿Recuerdan esa foto? Esa fue la primera que se filtró. Invitados que portaban permisos truchos otorgados por uno de sus mejores amigos de Alberto Fernández para trasladarse de un lugar al otro. Y también escuchamos este tipo de declaraciones. La posibilidad de que se pueda salir del coronavirus con 10% más de pobres lo hizo reflexionar respecto de cómo tomar medidas. La pregunta que yo no dudé nunca. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. 10% más de pobres y 100.000 muertes en la Argentina. Creo que superamos todas las cifras. Después las vamos a afinar un poco más adelante. Y encima nos mentía descaradamente, porque mientras nos acusaba con ese dedito y con esa soberbia, él disfrutaba privilegiadamente como parte de esa casta política que hoy por hoy todos pudimos ver. Las propias facciones del gobierno le responden a Tolosa Paz en su loca teoría del golpe blando, cuando vemos cómo se pelean unos con otros, al mejor estilo de los jefes de la mafia, cuando el que comanda es débil y los que siguen quieren hacerse de ese poder, por supuesto para aprovecharse de él, ¿no? Con fuerza. Esto publicaba La Cámpora el mismo día que Guzmán intentaba convencer al Fondo Monetario Internacional que Argentina honraba sus deudas, como corresponde a todo Estado nacional civilizado.
Esa deuda no la vamos a pagar, cantaban los militantes de la Cámpora, viejos jóvenes o jóvenes viejos. La publicó incluso Guado de Pedro, colega de Guzmán en el gabinete de Alberto Fernández. Miren, al gobierno le digo, ustedes son la contradicción misma en esta débil democracia que nos armaron. Alberto, Cristina y todos los jerarcas de esta casta kirchnerista son un golpe a la República y a los poderes que la componen, boicoteando la idea de millones de argentinos de tener una vez por todas un país normal. Nos robaron los sueños. Nos pueden robar el dinero, que ya lo hicieron, nos pueden intentar robar las propiedades, que ya lo intentaron con Vicentín y con otras, pero robar los sueños, la única esperanza que tenemos hasta el último día de nuestras vidas de tener progreso y dignidad. Quiera Dios que el pueblo se ilumine. Tuvimos por lo menos un apronte de eso en la elección de las PASO. Que nos libre de esta peste de una vez y para siempre, por nosotros, por nuestros hijos y por todos los que alguna vez soñaron con echar raíces en este querido suelo argentino. Recuperar los sueños, sin lugar a dudas, eso nos va a cambiar a todos.